buenos días, qué gusto poder acompañarlos a horas de darle la bienvenida al fin de semana. Viernes 19 de febrero y con excelentes noticias. Seguro le quitaba el sueño saber de Jon Arandia. Muchos se preguntaban, ¿dónde está? Pasaron más de 3 semanas, ya debería retornar. Pues se hace realidad, la espera ha terminado y a partir del lunes nuevamente estará ocupando esta sala y ya sin interrupciones, ya no hay vacaciones. Si ustedes desean conocer más detalles, pueden visitar también sus perfiles sociales. En plataformas digitales está como Jon Arandia Periodista y constantemente ha estado interactuando. Si bien es cierto, comparte en su mayoría información coyuntural, también le va a estar dedicando algunos posts para que usted sepa de sus vacaciones, que la ha pasado muy bien. A propósito, un abrazo porque nos está escuchando, nos ha estado monitoreando durante estos días. Son las 10:21. Si usted no tiene planes para el sábado y el domingo, sabe que es mucho mejor quedarse en casa, pues hágalo con excelente compañía. Hay un evento que se va a desarrollar a partir de mañana y durante 3 semanas consecutivas. Claro, solo el fin de semana. Estamos hablando del festival Quédate en Casa. Usted va a poder conocer a través de YouTube y a través de Facebook conciertos en vivo de grandes personalidades. Durante la noche, 25 minutos cada uno de los artistas tendrán las intervenciones, así que ya sabe, puede disfrutarlo en familia y aprovechar. Usted simplemente tiene que apuntar en el buscador sonidos de acá y de esa forma pasa un fin de diferente. Tenemos que hablar sobre temas que le están quitando muchas esperanzas a las personas, la pandemia sanitaria que ha traído dolor, múltiples restricciones, modificaciones a nuestro diario vivir, problemas económicos y también sociales. Por ejemplo, la ley de emergencia sanitaria, que hoy en día es la manzana de la discordia para todos los bolivianos. Salubristas, personal de salud se ha declarado en emergencia, en paro hasta fin de este mes. Y los afectados, los bolivianos, los ciudadanos de a pie que debemos estar observando a detalle lo que está ocurriendo. Al respecto conversamos con el portavoz del gobierno, el vocero presidencial Jorge Richter, que nos aceptó la invitación. Gracias por acompañarnos en esta mañana, señor Richter, bienvenido. ¿Cómo le va, Heidi? Buen día. Es un gusto poder nuevamente compartir este espacio con usted y, por supuesto, a través de la Radio Fides, un cordial saludo para todos los bolivianos. Ya se conocen sobre estas medidas de presión, señor Richter. También se ha sabido sobre la invitación del presidente de la Cámara de Diputados para que los salubristas acompañen a reglamentar la ley de emergencia sanitaria. Sin embargo, aún no se deponen las medidas, la atención está coartada, simplemente emergencias. Se ha hablado de un acercamiento, de la posibilidad de conversar al respecto nuevamente, porque recordemos que el 1 de febrero ya se había subsanado aquellas observaciones por parte del personal de salud. Bueno, es cierto, hemos podido también, junto a esta convocatoria para poder nuevamente retornar al diálogo, una convocatoria que la ha realizado el ministro de Salud, el doctor Ausa, que se ha realizado también con iniciativas desde la Asamblea Legislativa y desde algunas otras instancias, por supuesto. Junto a esto también hemos podido observar que más allá de aceptar este retorno o esta asistencia al diálogo, lo que se ha podido observar es una propuesta en la cual se está señalando de manera clara que el objetivo es la derogatoria de la ley. Y esto pues afecta lo que establece el fondo y lo que establece la esencia misma de la norma. Y la esencia de la norma es poder contar con una estructura normativa de excepción para un momento de excepción también que vive el país a raíz y a consecuencia de la pandemia, y que requiere fortalecer las capacidades del Estado para poder intervenir en aquellas áreas en las cuales, si estas locaciones se ven rebasadas, entonces pueden contar con la asistencia desde el Estado. 1. Y número 2, que se pueda rápidamente movilizar esfuerzos, gente, recursos, de forma tal de que podamos ser lo más eficientes posible para poder atender los requerimientos y enfrentar el COVID-19. Esto, como cualquier otro país, el día de hoy, por ejemplo, se acaba de aprobar en el Perú también una ley de emergencia sanitaria, porque los estados requieren
tener estructuras legales que les permita reaccionar de forma rápida y eficiente para proteger la salud de la ciudadanía cuando se viven momentos, y esto, Heidi, es lo verdaderamente importante, cuando se viven momentos de excepción. Ello es lo que está ocurriendo en el país. En función de esto es que se puede establecer el criterio de diálogo, que ya atendió elementos basados en las peticiones y observaciones de los sectores médicos, pero que desconocieron también lo firmado, que decidieron apartarse de la negociación finalmente o de retornar a esta negociación. Entonces, las invocatorias a negociar tienen que caminar por el lado de la seriedad y del compromiso y la debida empatía con las necesidades de la gente. Hoy en día Bolivia tiene una situación de pandemia, situación crítica que se está trabajando para poder contener y extinguirla de forma estructural, pero que esto, por supuesto, se ve siempre afectado en la medida en que se están priorizando las miradas corporativas de los sectores médicos antes que una mirada empática con las necesidades de la gente. Autoridades han aclarado la preocupación en relación a la contratación de personal extranjero. Lo propio ocurrió con el derecho a las protestas. Sin embargo, fuerzas opositoras están observando que la normativa le estaría quitando autonomía, capacidades a gobiernos regionales y municipales durante la gestión sanitaria. ¿Cuán cierto es aquello? Para poder contestar estas argumentaciones, Heidi, que son bastante inconsistentes para poderlas calificar de alguna manera o tipificar de alguna forma, pues nos tenemos que remitir exactamente a lo que significa la ley y a lo que dicen los distintos articulados. En lo que usted señala a ese argumento que se ha planteado de vulnerar las autonomías, pues el artículo 22, que habla de la excepcionalidad en el ejercicio de las competencias, señala que mientras dure la emergencia sanitaria, el nivel central del Estado, de forma excepcional, asume determinadas facultades. Estamos hablando de un momento de excepcionalidad. Y esto es verdaderamente importante señalarlo claramente. La ley establece un marco de una temporalidad de excepción en tanto y en cuanto dure la pandemia en el país. Esto es lo importante. No estamos hablando de un sistema que se instala a partir de una ley de forma permanente en el tiempo. Son momentos de excepcionalidad. La pandemia es una situación de crisis, una crisis es un momento de excepción. El mundo entero está en pandemia. Los países han ido aprobando leyes de emergencia sanitaria para poder reaccionar. En esa perspectiva, lo único que está señalando el artículo 22 es la presencia o la facultad de competencias en materia de salud, únicamente en materia de salud, que están previstas en la Constitución Política del Estado durante el tiempo que dura la excepción. Esto, que puede ser a nivel nacional o a nivel regional, es una forma que tiene el Estado de poder coadyuvar con una determinada región que se ve superada por la pandemia, ya sea en sus capacidades económicas, logísticas, de infraestructura, de atención. Y fíjese usted algo acá, Heidi. Cuando nosotros hemos presentado como gobierno nacional el Plan Nacional de Lucha contra el COVID y hemos señalado que uno de los pilares, el segundo, iba a establecer como eje central la coordinación con los municipios, con las gobernaciones, es decir, con el nivel subnacional del Estado, pues ahí se argumentó y se dijo que el gobierno central estaba eximiéndose de sus responsabilidades, que estaba delegando para no tener responsabilidades mayores en la lucha contra el COVID. Cuando la ley dice que podemos intervenir en las regiones, ya también se acusa lo contrario, se acusa de que el gobierno es centralista y vulnera las autonomías. Lo que le quiero decir es que si se interviene, pues lo señalan de centralista, de vulnerar la autonomía. Si no interviene, le dicen que usted está
delegando sus responsabilidades en otras instancias. Esto quiere decir que cualquiera sea la acción que vaya a realizar el Estado, en definitiva no es del agrado de los sectores que hoy día critican. El hecho real es que la ley está promulgada. Este es un tema central. El Estado nacional tiene que tener una presencia coadyuvadora con las regiones que se ven vulneradas por la expansión de la pandemia, si esto es que ocurriese. Ahora que se conocen sobre las reacciones, señor Richter, ¿cuán viable es dar luz verde al clamor de profesionales en salud, abrogar la normativa? ¿Qué posibilidades están barajando? Abrogar la normativa significa que el país se quede sin una ley de emergencia sanitaria y con las capacidades para enfrentar el COVID absolutamente reducidas, con las capacidades logísticas, con la capacidad de poder abastecer el país en aquellas necesidades. Hablemos de medicamentos, hablemos de vacunas, hablemos de pruebas diagnósticas, hablemos de unidades de terapia intensiva, hablemos de movilización de equipos, de disponibilidad de recursos, etcétera. Se quedaría el Estado sin estas capacidades para enfrentar de forma eficiente, como le decía, lo que nos resta de tiempo en pandemia, que todavía nadie sabe cuánto es. Esperemos que a partir del proceso de inmunización y vacunas, vaya disminuyendo considerablemente. Pero impedir que el país tenga, o que el Estado, que el gobierno nacional pueda verse posibilitado de atender las necesidades de los diferentes sectores poblacionales en municipios o en regiones por un pedido corporativo de los sectores médicos que ya había sido atendido en los artículos que además están incorporados como ellos lo habían pedido en su redacción, pedir ahora que adicionalmente se tenga que derogar la ley para poder levantar un paro, pues simplemente no tiene razón de ser. Ahí usted puede encontrar ya otras intencionalidades, pero lo que guía al gobierno es poder señalar un camino o poder trabajar en un camino absolutamente claro en lo que significan soluciones estructurales. La solución estructural pasa también, más allá del plan integral de lucha contra el COVID, que usted ya lo conoce, pasa también por tener un conjunto de normas que nos permita, en momentos de excepción, nos permita enfrentar situaciones de crisis sanitaria como el que tenemos. Señor Richter, sobre las opciones que se están considerando, se están tomando en cuenta para de una vez zanjar este conflicto, ¿cuáles serían las que están de por medio? No, las opciones siempre van a ser el tema del diálogo. Y en las opciones se tiene también que argumentar con lo que la ley señala de manera absolutamente clara y textual. Son muchos los artículos que se tienen, pero vamos a señalar uno puntual. En ningún lugar de la ley dice que se va a contratar personal específicamente ni de Cuba, ni del exterior, ni nada, sino que la ley señala de manera clara que se va a priorizar a aquellos profesionales bolivianos, los que han estudiado en el país y también aquellos que hayan podido estudiar en algún otro país del exterior. Pero no señala lo que se está argumentando, como hemos escuchado de algún dirigente, que ha dicho que están los aviones listos en Cuba para traer profesionales médicos. Eso no es verdad. Ese es un argumento reiterado para mantener posiciones dirigenciales, pero que no tienen una empatía suficiente necesaria con lo que está viviendo el país. Acá en la ley existen algunos elementos. Heidi, a través suyo yo le puedo preguntar a la gente, ¿es bueno que los precios de los centros médicos privados, de los medicamentos, prioritarios y fundamentales que se utilizan en esta pandemia estén regulados para que los precios no sean desorbitados o se fomente y se fortalezca el mercado negro? ¿Esto es bueno o es malo? Es lo que está señalando la ley. Si yo le preguntara a usted, Heidi, su criterio, ¿es bueno que haya una norma que no permita que los precios en la emergencia y en la angustia que viven familiares, gente de la familia boliviana pueda acudir a un centro médico y no afecte después de manera estructural su economía con precios exorbitantes?
¿No es acaso bueno que el Estado pueda socorrer a distintos municipios, poblaciones, gobernaciones, etcétera, en el país cuando sus capacidades de estos se ven desbordadas? ¿Esto no es acaso positivo para el país? ¿No es acaso positivo para el país que cuente con una norma que le permita también, a su vez, poder rápidamente, por ejemplo, establecer negociaciones para conseguir medicamentos de las unidades de terapia intensiva y poderlos adquirir en algún lugar del mundo, como hemos hecho ahora, cuando no se tiene disponibilidad en el mercado? Estos son elementos centrales, son políticas de Estado que necesita un gobierno para poder reaccionar ante una situación de esta. Porque si usted no hace nada, el siguiente paso, Heidi, es la crítica de que un gobierno puede estar en inacción. Pero lo que no podemos tener ahora, en este momento, es una amenaza y, entre comillas, un permanente chantaje sobre una ley que afecta básicamente intereses que son de orden corporativo. Pero acá lo que no podemos priorizar una corporatividad, tenemos que priorizar la salud de la gente, y para esto se requieren ciertos instrumentos, y en estos instrumentos, y esta ley se enmarca dentro de esto que le estoy señalando. Esto es absolutamente fundamental. No somos únicamente los bolivianos quienes estamos haciendo esto, se está también realizando en otros países, porque la situación de emergencia, que es ese estado excepcional al cual hago referencia, pues a uno lo condiciona para poder como Estado tener respuestas rápidas. Respuestas rápidas, Heidi, significa que usted pueda enviar un avión a algún lugar del mundo, por ejemplo a Corea, y traer pruebas antígenas para que los bolivianos nos hagamos pruebas de contagio y testeos de diagnóstico. Que podamos enviar un avión a la India para que podamos tener medicamentos, como las 20 toneladas de medicamentos que han llegado el día de ayer. Usted tiene que saber que el Estado boliviano, con lo que tenía de reserva de medicamentos para las redes de terapia intensiva, ha estado a semanas de poderse quedar sin medicamentos para terapia intensiva. Y la decisión del presidente Arce ha sido, pues, instruir que un avión de Bolivia salga y pueda recoger estos medicamentos, que ha sido una gestión que ha realizado el Ministerio de Salud y la Cancillería, buscando por el mundo dónde podemos abastecer de aquella medicación intensiva. Y vamos a dejar de hacer todo esto porque vamos a priorizar una visión corporativa de un sector médico. Eso no es posible. El diálogo siempre va a estar abierto, pero en una lógica constructiva, no de protección de intereses. Nos preocupa de sobremanera lo que ocurre, señor Richter, y apelando a su congruencia, a su serenidad, me permito pedirle que durante los próximos minutos le hable a la población boliviana. ¿Cómo deberían actuar ante este paro si necesitan atención médica? Pedirles que no se enfermen es zafado. Esto, Heidi, también habría que trasladarlo a los médicos. Esto también habría que trasladarlo a los médicos. Porque habría que decirle al sector médico del país que en una situación de pandemia no se hace política. En una situación de pandemia no se puede tratar de proteger algunos intereses absolutamente particulares, como son centros médicos vinculados a la dirigencia médica. Esto no se puede hacer. Ahí afuera tenemos una población que requiere medidas rápidas de atención médica. Ayer en un periódico de la ciudad de La Paz se decía que uno de los problemas de las tasas de letalidad es la no atención médica temprana. Y en esto, Heidi, usted lo ha escuchado, yo lo he señalado también en su programa, uno de los pilares del plan de lucha contra el COVID era las pruebas diagnósticas para que aquellas personas que están en situación de contagio puedan tener medicación temprana. Y esto no se está realizando de la manera urgente que se hace. En algunos municipios y en algunas gobernaciones se quiere saltar esta etapa para pasar directamente al tema de la vacuna, porque están entendiendo que la vacuna es una cuestión política que reditúa electoralmente. Y esto hemos señalado desde el primer día, desde aquel 23 de diciembre en la primera reunión con las gobernaciones, que era importante
que la cuestión de la pandemia quede por fuera de la política, del pensamiento político ideológico, del proceso electoral. En esa perspectiva, este llamado también es para los sectores médicos. No pueden ellos en este momento darle la espalda a los bolivianos porque quieren proteger un gremio y unos intereses corporativos. La ley es absolutamente clara. En ningún lugar dice que usted va a perder su fuente de trabajo porque vamos a traer médicos de otros lados, de Cuba, como se ha señalado. No lo dice la ley y esta es una impostura. No se puede tratar de ir a un diálogo cuando los argumentos son en realidad mentiras disfrazadas. La ley tampoco señala que usted no tiene derechos a poderse manifestar. Está señalando y diciendo que hay un periodo de excepción en la cual todos los trabajadores de la salud no pueden parar sus actividades porque hay una emergencia, porque tenemos una pandemia instalada. La pandemia mata gente. La pandemia lleva a los bolivianos a las unidades de terapia intensiva, a las unidades de cuidados intermedios, a hospitalizarse. Esto no es aceptable que se tenga la frialdad en un momento de excepción tan crítico como es una pandemia para poder aprovechar el momento y generar beneficios corporativos. Eso no es posible. Acá los bolivianos, todos en su conjunto, le tenemos que mandar un mensaje claro a los sectores médicos que cuando el Estado, la sociedad vive un momento de crisis, de excepción, como es una pandemia, no es una situación de un resfrío ni de una epidemia temporal, es una pandemia. Cuando se tiene una situación de excepción como esta, pues acá todos los bolivianos tenemos que trabajar unidos en forma conjunta para poder detener lo que es esta amenaza sobre nuestra salud. En ese sentido, los bolivianos tenemos que pedirle a los médicos que ellos depongan estas presiones que significan atentar contra la salud de los bolivianos. Van a llegar las vacunas, Heidi, el proceso de vacunación tiene que iniciarse. Si los médicos están calculando que a partir de esta necesidad que tiene la población no se va a poder realizar el proceso de vacunación, pues es un acto inhumano y es un acto de no ser empáticos, solidarios con las necesidades de los bolivianos. Y fíjese, con esto concluyo, fíjese usted, Heidi, que esas vacunas están para priorizarlos precisamente a los sectores médicos. No hace el gobierno política con esto, no estamos priorizando otros sectores como se ha querido insinuar en algún momento. Primero, quienes están expuestos son los mismos médicos. Con ellos hay que vacunarse. Entonces también es momento que Bolivia, de una vez, los sectores que tienen un rol decisivo en una determinada coyuntura, los médicos en esta época de la pandemia, el gobierno en esta época de la pandemia, trabajemos de forma conjunta. Y de forma conjunta significa nos sentamos, dialogamos, volvemos a garantizar lo que ya les hemos garantizado en la conversación, construimos el decreto reglamentario para esta ley, pero no es pensable que un sector le pueda imponer al país qué normas pueden darse para beneficio del conjunto de la sociedad o qué normas no pueden darse porque le molesta a un determinado gremio. Esto no es posible. Un mandato, hay una necesidad urgente en el país producto de la pandemia y tenemos que avanzar. En ese marco el diálogo, por supuesto que sí, pero un diálogo tratando de obligar al gobierno a que tome decisiones que no favorecen a la mayoría, sino a un pequeño gremio dirigencial, a un corporativo, como los colegios médicos o algunos colegios médicos, esto no es aceptable. Recomendaciones si acaso se necesitaría atención médica dirigida al pueblo boliviano, señor Richter, por favor. Estamos en plena inestabilidad. Tal vez para tranquilización de los bolivianos, ustedes desplazarán brigadas médicas móviles. ¿Qué consejo le daría al pueblo boliviano? Pues ahora, Heidi, la gente, quienes controlan estos espacios médicos son quienes han determinado ir a huelga y a paro de actividades y a no atención de la gente.
Cuando se dice que las urgencias médicas están siendo atendidas con normalidad, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Los bolivianos necesitamos, en estos momentos, necesitamos una atención médica extendida, con todas sus prestaciones activas y en servicio. En ese sentido, decirles a los bolivianos que las responsabilidades que le tocan al gobierno están enmarcadas dentro de distintas acciones, del plan COVID, de las vacunas que están a pronto llegar, del plan de vacunación, de las pruebas diagnósticas, de este marco normativo para que el gobierno pueda también reaccionar rápidamente y que los bolivianos pidamos y hagamos una exclamación masiva de que no es momento de entrar en suspensión de paros cuando el país tiene necesidades urgentes y apremiantes. Esto lo tenemos que tener muy claro y en eso la sociedad boliviana tiene por supuesto que ser decidida. Vamos, como gobierno, sí, vamos a llevar un monitoreo permanente sobre lo que están siendo las urgencias y las atenciones. Por supuesto que nos preocupa que los bolivianos no tengan una atención completa y debida, que es lo que está generando este paro de parte de los sectores médicos. Pero dígame usted si es correcto aprovechar una situación de crisis, de una sensibilidad tan grande, para poder conseguir beneficios que son corporativos y que benefician a un minúsculo sector que está protegiendo, insisto en esto, intereses que son de orden privado. Cambiando de tema, señor Richter, sobre el plan de inmunización que se está ejecutando en territorio nacional de forma gradual, progresiva, ¿qué porcentaje de la población logró vacunarse hasta ahora? La población se ha vacunado de acuerdo a lo planificado y a las vacunas disponibles, que fueron 20,000 dosis. Se ha tenido 10,265 personas vacunadas, con algunos excedentes que producen las dosis y con la utilización correcta de lo que estaba pensado que podía ser un 10% de factor de pérdida. En ese sentido, esta primera población que es personal médico de las unidades de terapia intensiva y personal médico también que trabaja en COVID y en las diferentes prestaciones externas, tanto en lo público como en lo privado, ya se tiene un número, no es un número grande, es un número importante de gente que se ha vacunado, profesionales de la salud. Con esta segunda lote de vacunas que van a arribar antes de fin de mes, lo que vamos a hacer es terminar con el conjunto de la población de profesionales y de gente que trabaja en el área de salud. Estamos hablando de un restante de 193,000 personas aproximadamente. Con ello vamos a culminar y completar de forma plena, absoluta, todos los sectores de la medicina, que es absolutamente importante y una prioridad para el gobierno, independientemente que estén en paro y en huelgas. Y en segundo lugar, vamos a pasar ya a la gente, al sector de vulnerabilidad de nuestra población, esto es, sectores mayores de 18 años con enfermedades de base. Vamos a empezar a vacunar en esta etapa. El plan de vacunación, Heidi, es progresivo y va avanzando también en función de la disponibilidad y de la llegada de las vacunas al país hasta poder completar los 7.2 millones de bolivianos y bolivianas que están pensados deben vacunarse, siempre, por supuesto, de forma voluntaria. Considerando la tasa poblacional que existe en Bolivia y las cifras que está compartiendo con nosotros, siendo precisos, ¿cuál es el porcentaje de bolivianos que se han vacunado hasta ahora y cuánto resta? No, el porcentaje que se ha vacunado de gente hasta ahora, Heidi, es menor. Se han vacunado, como le digo, 10,265 personas de un universo susceptible de recibir la vacuna de 7.2 millones de bolivianos. ¿Qué es lo que, pero no es correcto hacer esa aseveración? Lo que necesitamos es, primero, decir
cuántas vacunas han llegado al país, cuáles son los sectores que se priorizan en función de su grado de vulnerabilidad, cuáles son los sectores que progresivamente van a ir vacunando y cuál es el cronograma de vacunas que van a ir llegando al país. En función de ello, usted ya puede establecer algunos parámetros de cómo va a funcionar, cómo va la vacunación en el país. Bueno, señor Richter, le agradecemos estos minutos compartidos. Esperamos novedades sobre la llegada de las vacunas. Claro que sí, todos estamos expectantes. Es importante la llegada de las vacunas, Heidi, pero también es importante que municipios, gobernaciones podamos continuar con lo que significan pruebas masivas, testeos de diagnóstico de aquella gente que está en situación de contagio, medicación rápida, temprana en el inicio de la enfermedad para que para que la salud de la persona no se desestabilice, no se descompense y tenga que llegar a los centros de terapias intensivas. Y también es absolutamente importante que funcionen los centros de aislamiento, de recuperación, que son responsabilidad de municipios y de gobernaciones. Esto es absolutamente importante. En la atención temprana, precoz de la enfermedad en cada uno de los bolivianos. Para realizar esa atención, pues usted tiene que estar diagnosticada. Y mientras esa etapa se produce y se implementa siempre de forma masiva en el país, el proceso de inmunización, la vacunación, para que de esa manera, de forma ya estructural, podamos ir resolviendo la afectación que tenemos los bolivianos con la pandemia y poder retornar gradualmente a lo que significa una nueva normalidad. Le agradezco mucho la oportunidad, Katie, de poderme dirigir a todos los bolivianos, las bolivianas en el país. Le dejo a usted un cordial saludo. 7 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Recibir un diagnóstico de cáncer, sea cual sea la circunstancia, representa un revés a la estabilidad del enfermo, de la familia, de su círculo cercano. En pandemia, peor. Y mientras se está desarrollando un paro médico, es extremadamente grave. ¿Cuál es su situación actual? Le vamos a conocer tras esta pausa. Una de las especialidades médicas que más afectada resultó a raíz de la pandemia del coronavirus, la oncología. Hoy está con nosotros Rosario Calle, quien es presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, y nos va a estar contando sobre su diario vivir en medio de esta emergencia sanitaria. ¿Cómo está, señora Calle? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Preocupados. A raíz de este paro médico se agudizan las complicaciones que podrían tener de por medio. Coméntenos sobre cómo han transcurrido las semanas precederas. Bueno, desde el inicio de la pandemia, muchos pacientes pues han quedado desatendidos. Uno, porque también los profesionales en el hospital de clínicas, un 70% de profesionales estaban con COVID y no han podido atender. Ahora, por ejemplo, están atendiendo solamente 2 oncólogas y son muchos los pacientes que acuden al hospital de clínicas. En cuidados paliativos, por ejemplo, tenemos solamente a la doctora Vanessa Orellana, que es la médica paliativista. Allí, por ejemplo, necesitamos la psicóloga, la nutricionista, la médica oncóloga, para que vayan a hacer las visitas domiciliarias, también las enfermeras, porque tiene que hacer la visita domiciliaria un equipo de profesionales para ir a verlos, para ver cómo están. En este momento nosotros tenemos casos muy críticos, pacientes que están desesperados, pacientes que les han dicho que ya tienen que ir a cuidados paliativos y no aceptan, ¿no? Y para eso nosotros necesitamos una profesional, una psicóloga, profesionales que puedan ayudar a entender lo que está pasando. Realmente es muy triste la situación de muchos pacientes. En este momento tenemos muchos pacientes en sus casas que están sufriendo. Hace una semana, por ejemplo, nos han llamado, no han podido conseguir morfina porque no había la orden, porque no habían las recetas valoradas, y pues tienen que peregrinar los pacientes, los familiares, farmacia por farmacia para conseguir, por ejemplo, las morfinas, que es de uso
bueno, no se puede comprar de cualquier lado si no tienen la orden médica, si no tienen las boletas valoradas y todo eso. Realmente estamos pasando por momentos muy difíciles. En oncología quirúrgica igual, a veces no hay camas o a veces necesitan las pruebas COVID, que ahora lo están haciendo de forma gratuita, pero también hay que hacerles programar. Es que es muy complejo la área de oncología. Hay pacientes que ya no pueden caminar, hay pacientes que no tienen sillas de rueda para poderles llevar, para hacer la prueba COVID. Es pues un sector sumamente vulnerable que necesita que las autoridades tomen mayor atención en este tema del cáncer. Es difícil determinar el curso que tomará la pandemia durante los próximos meses, sin embargo hay realidades que no esperan y el cáncer es una de ellas. Señora Calle, para conocer a profundidad lo que ustedes están atravesando, hablemos sobre la erogación económica, esta atención personalizada y a domicilio a la cual ustedes tuvieron que apelar, significa una mayor inversión. ¿Qué tipo de medicamentos, de tratamientos requieren pacientes con cáncer? ¿Cuánto cuesta? Bueno, en este momento nosotros, con tantos años de lucha, nosotros venimos desde el 2015 exigiendo a las autoridades mejores condiciones para los pacientes con cáncer. Por ejemplo, cuidados paliativos, hemos conseguido que haya un equipo de profesionales para que hagan la visita domiciliaria. Lamentablemente ahora, como le comenté, tenemos una sola profesional en la área de oncología, de cuidados paliativos, y necesitamos un equipo. Eso no se paga, lo cubre el Estado. Hemos conseguido las ambulancias. En este momento tampoco tenemos la ambulancia. Hay que hacer el mantenimiento. De esto debería de encargarse la gobernación, de hacer el mantenimiento, de dar la gasolina, y bueno, no tenemos, ¿no?, ni el chofer para ir a hacer las visitas domiciliarias. Esto es gratuito, pero en este momento nos falta muchas cosas, desde el equipo de profesionales, nos falta la gasolina, nos falta el chofer, nos falta el mantenimiento a la ambulancia. Hay la ambulancia, donaron los del Ministerio de Salud, pero deberían de haber hecho el mantenimiento correspondiente, de dar la gasolina, y este es un compromiso de la gobernación, pero ahora no tenemos todo eso, y nosotros necesitamos que las autoridades también se preocupen por la área de oncología, los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer no tienen tiempo para esperar. Día que pasa, un día menos para ellos. Y realmente es desesperante para las familias. Muchas familias nos dicen, tener un paciente con cáncer es una pesadilla, y es así. Es una pesadilla porque muchos pacientes también abandonan el tratamiento al no conseguir para las quimioterapias, al no conseguir para un catéter, por no conseguir los medicamentos. Justo ayer una señora, una hija de una de las pacientes me decía, no tengo 230 bolivianos para poder comprar de la farmacia. No tengo para el catéter que cuesta más de 2.000 bolivianos, bolsas de colostomía. Realmente el costo es pues muchísimo para muchas familias, y ahora con la situación en la que estamos viviendo, en la situación que ahora estamos, muchos no están trabajando, muchos se dedican a la venta, no están pudiendo salir ni a vender, ni sus familiares porque tienen que cuidarlos, algunos tienen niños pequeños. Realmente estamos pasando momentos muy difíciles con los pacientes con cáncer. Hay mucha necesidad, necesitan hasta alimentos. Realmente es muy crítica la situación, ¿no? Porque un paciente con cáncer no solamente necesita de radioterapia, no solamente necesita de oncología quirúrgica o de oncología clínica, cuidados paliativos, también necesitan de otras áreas como es urología, como otras especialidades. Algunos van al gastro, van al tórax, van a todas las especialidades. También se necesita a veces unidades de sangre que siempre nos colaboran de Hemocentro, la doctora. Entonces, pero es un conjunto de cosas que necesita un paciente con cáncer, y realmente la enfermedad es muy costosa, pese que ahora tenemos la gratuidad en radioterapia, en braquiterapia. No tenemos para los medicamentos.
que aún todavía no son gratuitos y necesitamos mucha ayuda del Estado, de todas las autoridades, porque en este momento todos están enfocados en lo que es el COVID. Yo sé que hay muchos pacientes también que estaban con COVID, que necesitan medicamentos y realmente estamos pasando momentos muy, muy duros con los pacientes con cáncer. La fragilidad de nuestro sistema de salud está afectando a todos en general, pero a pacientes con cáncer su situación es aún más dolorosa. Señora Calle, ustedes han optado por medicina en espera, telemedicina quizá. ¿Funcionan estas alternativas? Sí, en algunos casos sí, porque habían pacientes, por ejemplo, con COVID que han recibido la atención de telemedicina de nuestros profesionales del hospital, de la doctora Vanessa Orellana, que nos ha ayudado mucho con muchas pacientes, pero también de la doctora María Teresa Nieto y de otros profesionales del hospital, la doctora Zamuriano, el doctor López. Todos ellos han hecho eso, ¿no? Porque no pueden ir al hospital, porque son pacientes vulnerables, son pacientes que pueden contagiarse porque tienen las defensas bajas y se han atendido en casa, gracias a Dios, de todas las pacientes que han sido detectadas con el COVID, han ido recuperándose. Su recuperación es lenta, pero están recuperándose, gracias a Dios, y con la ayuda de todos nuestros profesionales del Hospital de Clínicas. El paro médico que ahora está en curso también significa pérdidas para ustedes. Es así, si ahora están atendiendo pacientes con solamente de emergencia, no está todo el personal porque algunos profesionales recién se están recuperando, algunos estaban incluso en terapia intensiva y se están recuperando recién, están atendiendo solamente pacientes de emergencia. Si ahora van a parar va a haber el paro médico o ya está el paro médico, realmente a nosotros nos perjudica mucho porque son los pacientes que necesitan de nuestros profesionales. Nosotros pedimos, ¿no? Tanto al gobierno, tanto a los médicos que puedan conversar, que puedan entablar una conversación y no perjudicar a nadie, ¿no? Entonces nosotros pedimos, exhortamos a nuestras autoridades también que puedan reunirse con nuestros profesionales para llegar a un acuerdo y poder dar solución, porque en este momento tan crítico no se puede dejar a los pacientes solos. Y mientras se espera una respuesta positiva, señora Calle, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros, ciudadanos de a pie, podamos colaborarles? ¿Qué es lo que más necesitan? Bueno, en este momento, por ejemplo, hay pacientes que necesitan morfina, tramadol, hay pacientes que necesitan víveres, algunos están hospitalizados, por ejemplo, en el área de oncología clínica, que tienen niños, el esposo está a cargo de ellos y no pueden ir a trabajar muchos, necesitan muchos pacientes, digamos, víveres y sobre todo medicamentos para cuidados paliativos. Como les decía, la morfina, el tramadol, medicamentos fuertes para calmar el dolor. Hay pacientes también que están muy mal, con mucha depresión, con muchísima depresión. Nosotros necesitamos a nuestros profesionales, necesitamos a la psicóloga, necesitamos una nutricionista, necesitamos al equipo de cuidados paliativos para que estos profesionales puedan hacer las visitas domiciliares. Nosotros exhortamos a la gobernación, a las autoridades que corresponden, que den la gasolina, que hagan el mantenimiento a la ambulancia. Se necesita el chofer para que haga las visitas domiciliarias y también al ministerio que nos puedan dotar, o sea, todo el equipo de cuidados paliativos, porque nosotros necesitamos esta área. Son muchos pacientes que necesitan. Incluso necesitamos también colchones antiescara, porque hay muchos pacientes que ya están en cama, ya no se pueden levantar, entonces, pero ellos necesitan una atención especial. Nosotros exhortamos a nuestras autoridades que den pues una mirada seria también hacia los pacientes con cáncer. No solamente el COVID está matando a la gente, el cáncer también. Acá en Bolivia tenemos un alto índice de mujeres con cáncer cérvico-uterino. A nivel nacional
todos los días mueren por cáncer cervicuterino de 4 a 5 mujeres. Y los otros tipos de cáncer es un alto índice que también las autoridades tienen que trabajar en este aspecto, dar una solución seria, equipamiento, tener una infraestructura adecuada, tener más profesionales en el área para que los pacientes sean atendidos integralmente, para que los pacientes sean atendidos de forma rápida y no tengan que esperar meses para una atención. Nosotros pedimos a nuestros profesionales que se preocupen también de estas otras áreas como es el pacientes con cáncer. Le agradecemos este esfuerzo, señora Calle. Mediante su semblante, sus palabras, sus expresiones, percibimos su sufrimiento. ¿Hay la posibilidad de que usted nos comparta su número telefónico o alguna manera de contactarlos? Si acaso alguna persona de nuestra audiencia tiene lo mencionado, morfina, colchones antiescara, posibilidad de brindar apoyo económico, víveres. Nosotros tenemos una página que es la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares. Entonces nos pueden escribir ahí o si no, o a Trabajo Social del Hospital de Clínicas, a la licenciada Marisa Medina, que ella conoce todos los casos, se puede ir al hospital y dejar en Trabajo Social, o si no me pueden llamar también, por favor, al 772-03-801. Perfecto, señora Calle, muchas gracias. Los vamos a estar contactando. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Reiteramos el número telefónico si tienen la posibilidad de colaborar a pacientes con cáncer, necesitan víveres, tramadol, morfina, apoyo económico, colchones, entre otros elementos. 7720-3801, 7720-3801 es el número de la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, o quizá en Facebook ustedes pueden buscar a la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares, también tienen la posibilidad de ponerse en contacto con ellos. Última pausa y ya volvemos. Inquietud en nuestro país a raíz de factores climáticos. En esta oportunidad, Juan Carlos Calvimontes, viceministro de Defensa Civil, está con nosotros para conocer sobre la atención que está brindando el Ejecutivo a los afectados más graves. Lluvias, frío. Viceministro, gracias por entablar el contacto con Antes de Mediodía. Bienvenido. Bueno, un saludo muy cordial, un saludo muy especial a través de usted a todos los que escuchen esta prestigiosa radioemisora. Menciona qué regiones del país se está brindando, de qué tipo. Bueno, en este momento el lugar que está siendo más afectado por las intensas lluvias es el municipio de Trinidad, donde hemos evacuado ya alrededor de 185 familias. Las mismas han sido afectadas porque ha habido un desborde en Puerto Varador, en Puerto Geralda y en todo lo que circunscribe la laguna denominada La Bomba. Y todos estos sectores el río ha crecido considerablemente, de manera que hay 185 familias afectadas, las mismas han sido evacuadas a Puerto Varador, donde se ha constituido un albergue temporal, también se han constituido albergues temporales en Villa Marín, y también se está apoyando a los afectados en Puerto Varador. En este momento es el lugar más crítico. Ayer se hizo un sobrevuelo por el municipio de Trinidad y se pudo percibir que prácticamente existen grandes extensiones de tierra que están completamente inundados. Hay algunos ganaderos que están evacuando sus reses vía carretera para buscar lugares más altos. En este momento todavía no se tiene un reporte oficial respecto a que si hay pérdidas en el ganado vacuno. Sin embargo, nosotros estamos a la espera de poder seguir colaborando en los lugares donde nos indiquen nuestros equipos que están realizando la evacuación de las familias que están siendo afectadas. En dificultades de este tipo, viceministro, además de desesperación y miedo por parte de los afectados, hay prisa, aglomeraciones. ¿Se están practicando pruebas de COVID? Bueno, en este momento
El plan consiste en una primera etapa, la evacuación de las familias afectadas, la instalación de los albergues temporales, garantizarles la alimentación, el consumo de agua humana y ayudarles a cuidar sus bienes que han dejado en los lugares que han evacuado. Paralelamente se tiene constituido los equipos de emergencia médica con los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, quienes tienen dos tareas que ejecutar. La primera, la atención de las enfermedades propias de este tipo de circunstancias, y la segunda es implementar el plan de emergencia para combatir la COVID. En este sentido es que los equipos están trabajando, y seguramente una vez que pase el periodo de la atención, de la evaluación médica que se está haciendo a todos ellos, se va a pasar ya al tema del trabajo de la contención de la COVID. De acuerdo al monitoreo que ustedes ejercen, ¿cuáles son los municipios más vulnerables? En este momento el CENAMI, conjuntamente el Viceministerio de Defensa Civil, han emitido dos alertas. Una alerta meteorológica naranja que va a afectar a 29 provincias. Estamos hablando del departamento de Santa Cruz con 12 provincias, Cochabamba con 3 provincias, La Paz 9 provincias y el Beni 5 provincias. Al mismo tiempo se han emitido dos alertas, una alerta hidrológica roja que va a afectar a los ríos que están en los departamentos de Cochabamba, especialmente los ríos del trópico, en el departamento de Santa Cruz, los ríos del norte integrados, incluyendo el río Piraí, y en el Beni los ríos Maniquí, Hondo, Mamoré, Beni, Isiboro, el Secure y el Ibare, que son los que nos están causando en ese momento los problemas. En todo caso son 3 departamentos que están en alerta hidrológica roja y otros 3 departamentos que están en alerta hidrológica naranja, La Paz, Pando y Potosí. Un auxilio que se aplica de manera coordinada. ¿Van a visitar estas zonas, viceministro? Prácticamente hemos visitado ya todas las zonas que han sido inundadas. Si usted recuerda, la anterior semana hemos estado en el Timnis, el día de ayer y las fechas de carnaval hemos estado trabajando en el municipio de Trinidad, y ahora nos estamos dirigiendo a Sucre, porque en Sucre tenemos un compromiso todavía de hacer entrega de ayuda humanitaria, la segunda ayuda humanitaria a las familias que han sido afectadas producto de la granizada. Nosotros tenemos una instrucción del presidente Lucho Arce de estar presente en todos los lugares que se ocasionen este tipo de eventualidades, porque vamos a trabajar de forma directa en la ayuda a las personas que sean afectadas. ¿Qué va a ocurrir con los espacios habitacionales perdidos, viceministro? ¿Cómo se los va a apoyar con viviendas? El plan consiste en ingresar en una segunda etapa con los otros ministerios. No solamente es el tema de la vivienda, también es el tema de los cultivos, o sea, de las extensiones cultivables que han sido afectadas, y también los sistemas de agua, no solamente el sistema de agua para consumo humano, sino también el sistema de agua para riegos. En ese sentido, una vez que las aguas bajen, se van a hacer presentes los ministerios de Desarrollo Rural, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Obras Públicas a través de la ABC y a través del Ministerio de Vivienda, para hacer una evaluación de forma conjunta y ver las mejores formas de apoyo para reconstruir todo esto. Yo quiero informarles también que el día de ayer había una reunión en Santa Cruz, donde, entre otros puntos que se ha tocado con los municipios de San Pedro, Santa Rosa del Sahara y San Julián, ya desde el día martes estamos ingresando a la zona para hacer una evaluación in situ de la cantidad exacta de hectáreas que han sido afectadas, hacer un relevamiento técnico de las viviendas que han sido afectadas, pero al mismo tiempo hacer un recorrido por las carreteras o los caminos que han sido afectados para poder ya ingresar con una ayuda a los mismos lugares, tomando en cuenta que ya prácticamente en el siguiente mes se inicia en esta región el periodo de cosecha, especialmente de la soya, de manera que tenemos que estar preveyendo también ese tipo de trabajo que, como les digo, desde el próximo martes ya estamos ingresando en el norte de Santa Cruz. Las lluvias estarán hasta marzo, según lo que se prevé, viceministro. ¿Trabajos preventivos que se están ejecutando? En aquellos lugares donde ya hemos tenido las primeras eventualidades, como es el caso de la cuenca Taquiña, el trópico de Cochabamba,
el norte de La Paz, el norte integrado de Santa Cruz. Ya se está trabajando en algunas construcciones de gaviones defensivos para evitar que, si en caso de que existiera una segunda oleada de intensas lluvias en esta zona, el daño, si es que existe algún desborde de los ríos, pueda ser menor al primero. Ya tenemos entendido que en Cochabamba, por ejemplo, en la cuenca Taquiña ya se han terminado las obras hidráulicas de reparación del daño anterior y la conclusión de la construcción de otros para contener si existe un segundo rebalse de esta cuenca. En el trópico de Cochabamba, también especialmente en Villa Tunari, ya se han concluido los trabajos de contención y de retorno a su cauce normal del río que se ha desbordado y ha ocasionado las riadas. En ese sentido estamos trabajando, sin lugar a dudas que este tipo de precipitaciones fluviales han sido fuera de lo normal, no estaban previstas en su intensidad, pero esto también es atribuible al cambio climático y especialmente a la presencia de la Niña en el continente sudamericano y por ende en nuestro país. Gracias, viceministro, por este tiempo compartido. Lo dejamos ejecutar sus funciones con normalidad. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y será hasta una próxima. Infanticidio en grado de tentativa contra un niño de 7 años y 5 meses con capacidades diferentes. La autora, su madre, de 23 años, ocurrió hace 4 días en Santa Cruz de la Sierra. Una noticia que ocupó los principales titulares en medios de comunicación. ¿Cómo está el pequeño en la actualidad? La consulta para Claudia Peña, directora general de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional. Gracias por aceptar nuestra invitación, directora. Bienvenida. Muchas gracias y buen día. ¿Cuál es el estado de Santiago hoy en día? Él está siendo atendido. Ha salido la noticia también de que se encontró que el niño tiene COVID, que tiene un grado de desnutrición muy alto, que tiene anemia, es decir, su salud en general está comprometida, ¿no? Sabemos también de que la madre habría intentado nuevamente suicidarse en celdas de la policía, y esta decisión fue impedida por los efectivos policiales, ¿no? Entonces tenemos que hay un cuadro muy preocupante en el niño y también en la madre. A mí me conmueve mucho toda esta historia porque el niño, como le mencionaba, está con su salud muy debilitada y son enfermedades, son cuadros que vienen desde hace tiempo, ¿no? Es decir, no es solamente el ataque que ha recibido él, que ha sufrido él en los últimos días, sino estamos viendo una situación de pobreza, de falta de cuidados, ¿no es cierto?, que ha sido constante en el tiempo. Y por parte de la madre también estamos viendo una historia lacerante de abandono. Ella se vino con su hermana siendo aún niña, a los 8 años, a trabajar a Santa Cruz, no conoce a su padre, no recibe ninguna ayuda por parte del progenitor del niño que ha sufrido este ataque. Entonces vemos ahí una ausencia de responsabilidad paterna a lo largo de la vida de esta mujer, de esta joven mujer que a los 16 años resultó embarazada, y vemos también el abandono paterno respecto del niño, ¿no? Toda la situación es muy preocupante, muy compleja. El Ministerio de Justicia, a través de las oficinas en Santa Cruz, está haciendo seguimiento al caso. Y no cabe duda de que este caso tan lamentable, tan preocupante, nos tiene que hacer reflexionar respecto de muchos temas, ¿no? Respecto de los derechos de las personas con discapacidad, respecto de las competencias del nivel departamental y del nivel municipal para atender a la población con discapacidad, respecto también de la responsabilidad paterna que estaba ausente para Eliana, para la madre del niño y también para el niño mismo, y respecto también de la responsabilidad materna, por supuesto, y de la necesidad que tienen las personas con discapacidad de recibir cuidados específicos y especiales, ¿no es cierto?, para
poder gozar de sus derechos básicos. ¿Se logró conversar con la autora, la madre de Santiago? Uh-huh. Yo ignoro esa información. Lo que sé es que personal del Ministerio de Justicia está atendiendo el caso, está haciendo seguimiento al caso. Yo pienso que la madre del niño necesita una atención psicológica también, ¿no es cierto? Porque intentar quitarse 2 veces la vida nos está mostrando un cuadro de depresión que es también álgido y urgente de ser atendido, ¿no? Eso es lo que yo sé, lo que puedo informarle en este momento. ¿Qué tipo de apoyo, tratamiento está recibiendo el menor? Está recibiendo tratamiento médico, pero no cabe duda de que el menor necesita entrar a un centro de acogida, ¿no? Porque la hermana de su madre, su tía, también tiene, por ejemplo, un hijo o hija con características de discapacidad, que tiene un cierto grado de discapacidad y al parecer no puede hacerse cargo del niño. Entonces, obviamente, el menor necesita ser admitido en un centro de acogida. Si bien ahora está recibiendo cuidados médicos, es necesario que reciba otro tipo de cuidados también debido a su condición. Bueno, sabemos de una campaña que ahora mismo está en desarrollo para poder apoyar a Santiaguito. ¿Usted conoce detalles? No, al respecto no conozco detalles. Lo que le menciono es que se está haciendo toda una campaña de solidaridad para poder apoyarlo. Se está buscando un centro de acogida para poder satisfacer sus necesidades básicas, para que se le puedan garantizar sus derechos también en adelante, y se está haciendo seguimiento al caso, ¿no es cierto? Es un caso que tiene que ver con la justicia, por lo que hizo la madre, ¿no? Por el ataque, por el intento de asesinato que sufrió a manos de su madre. Entonces ahí tenemos temas de salud, tenemos temas de quién va a hacerse cargo del menor, y también tenemos un tema de justicia, ¿no es cierto? Porque obviamente la madre debe ser sancionada, pero al mismo tiempo la madre también necesita un cierto cuidado psicológico para poder superar toda esta situación. Sabemos que cuando ocurrió el hecho, la madre se encontraba en estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias controladas. ¿De qué manera se está trabajando para que hechos similares no ocurran, no se repitan? Hay toda una serie de políticas y de acciones coordinadas que se están llevando a cabo. Yo pienso que ahí es muy importante todo lo que tiene que ver con la prevención y la concientización, ¿no? A mí me parece que es muy importante también reflexionar respecto del rol que cumplimos las madres con nuestros hijos y con nuestras hijas, pero también del rol que cumplen los padres con sus hijos y con sus hijas. En muchos de estos casos de intentos de infanticidio a manos de mujeres, lo que generalmente se ve es una situación de abandono, una situación de pobreza extrema, una situación de falta total de alternativas económicas, de alternativas laborales que sufren las mujeres que han sido abandonadas por los padres de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Entonces, generalmente cuando el hombre deja la casa, cuando deja la familia, cuando hace otra familia, las madres son las que se quedan a cargo de la descendencia, y eso no solamente implica una presión económica, sino también una presión emocional, una presión por hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la crianza, con el cuidado, con el desarrollo de los niños y de las niñas. La norma establece asistencia familiar, pero obviamente que el tema económico no lo resuelve todo, ¿no? Y en muchos casos los padres ni siquiera eso aportan. Entonces, este caso, como otros muchos casos que vemos desde el ministerio, son muy complejos. Aquí estamos viendo un tema de derechos de la infancia, ¿no es cierto? Estamos viendo un tema de personas con discapacidad,
estamos viendo una situación muy difícil para esa mujer que ha sufrido violencia, ¿no es cierto? Porque ella ha sido embarazada a los 16 años, no sabemos en qué condiciones, ha sido una niña que desde los 8 años ha tenido que trabajar, ha sido una niña que no ha conocido a su padre, por lo tanto seguramente tampoco recibía el apoyo económico de su padre, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo una acumulación de hechos que hacen que estas dos personas, la madre y Santiago, estén en una situación de vulnerabilidad que se va extendiendo a lo largo del tiempo y que va minando no solamente la salud física, sino también la salud psicológica y emocional de ambas personas. Por lo tanto, es un tema muy complejo. La campaña de solidaridad es sumamente importante, pero también sabemos que no es suficiente. Es importante la casa de acogida para que ese apoyo sea constante en el tiempo, en los años que todavía quedan para Santiaguito. Señora Peña, si uno es testigo de un hecho de violencia o acaso conoce de alguien, ¿dónde debe acudir para pedir ayuda, para denunciar? Sí, es importante acudir a la policía, es importante acudir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, por ejemplo. También a nivel municipal tenemos los servicios legales integrales que atienden este tipo de casos y que colaboran también a las víctimas de violencia para poder hacer todo el proceso judicial que se requiere. Directora, le agradezco estos minutos. Probablemente pueda compartir con nosotros algún número telefónico. Los números de la policía, el 110, me parece que es el que todos nos acordamos y todas nos acordamos con mayor facilidad para poder hacer las denuncias en la policía. Bien, muchísimas gracias, señora Peña, por este tiempo y vamos a estarle haciendo seguimiento a los resultados, a cómo vaya a evolucionar la situación de Santiaguito. La población está consternada con lo que se conoce sobre el tema. Gracias. Muy, muy, muy triste y que necesita del apoyo y la solidaridad de todos nosotros y estar atentos y atentas para que estos casos no se puedan repetir. No podemos dejar tan solas a las personas, ¿no? Necesitamos siempre estar atentos, atentas a nuestros vecinos, a nuestros familiares, para poder ayudar, para poder prestar una mano o sentar una denuncia para que estos casos no se repitan. Recta final en Antes de Mediodía, destinada a hablar sobre salud ante el anuncio de este paro médico que durará hasta el 28 de este mes. El doctor Oscar Romero, director del Hospital de Clínicas, está con nosotros a través de un contacto telefónico. Doctor, gracias por el esfuerzo. Buenos días. Buenos días, Heidi. Un saludo a usted y a su audiencia. Ya se han cumplido algunas horas tras el anuncio de este paro. ¿Cómo evalúa la situación? Bueno, el Hospital de Clínicas, y como considero que todos los hospitales del departamento tienen características especiales de trabajo. El Hospital de Clínicas no ha trabajado con normalidad durante muchísimo tiempo. Desde marzo del año pasado hemos reducido en junio, julio las atenciones. De 500 consultas que teníamos día, las hemos reducido a 50, porque nuestro personal estaba disminuido, porque estaban gozando de su licencia, porque el personal tenía comorbilidad, porque el personal finalmente ha sido positivo para el COVID, y entonces ha estado con aislamiento, con cuarentena. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, el Hospital de Clínicas, casi va a ser un año con este marzo, no ha trabajado dentro de la normalidad. Las principales autoridades del gobierno han abierto la posibilidad de que se desarrolle un diálogo, ya que pretenden ustedes depongan las medidas de presión. ¿Están en la posibilidad de asistir, de tener este acercamiento? Claro que sí, yo considero que como hombre de base del estamento médico, considero que debe
debe tener una apertura de diálogo para establecer características especiales de un documento, porque el documento tiene que tener una parte política, que entendemos que lo tiene que hacer el gobierno, y una parte técnica, que lo tiene que hacer el especialista, en este caso el estamento médico. Entonces, esperemos que exista ese diálogo, esperemos que haya una concertación para que no se perjudique nuestra población y tenga la atención necesaria. En todo caso, el Hospital de Clínicas tiene dentro de este trabajo restringido la atención eminentemente en emergencias, ¿no? Hasta el momento, ¿cuántas personas lograron atender, doctor? ¿O cuál es la modalidad que están implementando? No, todos los días tenemos atención en el Hospital de Clínicas y emergencias trabaja 24 horas. Estas 24 horas se atiende 15, 20 pacientes por día. De estos 15, 20 pacientes, 15, 20 pacientes nuevos por día, porque tenemos 21, 24, 25, 28 internados permanentemente. Esto no significa que tengamos 28 camas en la unidad de urgencias. Tenemos 18 camas. Imagínense lo que le estoy diciendo. De 18 camas que tenemos internados nosotros 20, 24, 25. Eso significa que estamos habilitando sillones, habilitamos lo que sea necesario para la atención del paciente. De estos 15, 20 pacientes que vienen por día, 10 como mínimo son positivos. Entonces, tenemos un número importante. Además que con el Banco Mundial y el Ministerio de Salud, se nos ha provisto de personal exclusivamente para el COVID, ¿no? Y tenemos un área de hospitalización COVID. Y a partir del lunes vamos a extender todavía esta área, vamos a habilitar más camas para COVID porque tenemos un personal que está llegando de aquí. Doctor, entonces la población debería estar calmada, tranquilizada, es el mensaje que se está deseando transmitir. No lo escuché. Doctor, hablo sobre cómo estamos recepcionando la medida de presión. ¿Los bolivianos tenemos que estar calmados, tranquilos? ¿Es el mensaje que está deseando transmitir? Sí, tranquilos, porque en realidad el Hospital de Clínicas nunca ha parado, nunca ha dejado de trabajar el Hospital de Clínicas. Y yo considero que también los otros hospitales, porque es nuestra función. Por algo estamos aquí, por algo somos médicos. Sin embargo, también hay que ver las posibilidades de mejora. Es que esto no significa solamente que se trabaje o que exista una ley de emergencia sanitaria para todos los trabajadores en salud. Significa también, no como dice el señor ministro, dice, tenemos las vacunas, tenemos las pruebas rápidas, no necesitamos cuarentena, sí, es evidente, pero también necesitamos que los hospitales tengan el desembolso del SUS. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con qué vamos a comprar? ¿Con qué vamos a mantener los equipos de trabajo de los hospitales? O sea, no solamente es que tengamos vacunas. Las vacunas, ¿cuántos han sido vacunados en nuestro hospital? 88. De 1,000. Ahora, ahí pondremos el personal está con licencia, perfecto, pero son 114 para terapia intensiva, 77 para hospitalización, que deberían recibir vacunas porque son gente de primera línea y apenas se han vacunado 88. Entonces, no estamos cumpliendo, no hay el cumplimiento que se ha dicho. No estamos atendiendo a la primera línea. Hay algunas cosas que tienen que ser reforzadas desde el punto de vista técnico, no solo es político. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Ándele pues, un gusto. Hasta luego. Estamos a 13 minutos del mediodía y al retornar estaremos hablando sobre Camila Velasco, esta ingeniera espacial boliviana que ha dejado en alto el nombre de nuestro país. Aguárdenos. Más cerca de saber si existió o no vida en Marte. Queremos que presten mucha atención a las siguientes imágenes, por favor. Representan la algarabía
de la NASA. El robot explorador Perseverance de la NASA aterrizó exitosamente en Marte. Luego de 7 veces de viaje, el vehículo tocó la superficie marciana a las 20 horas con 55 minutos de este jueves, según lo informó la NASA en una transmisión en directo. El Perseverance buscará evidencias de vida pasada en Marte y recogerá muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en una futura misión. También pondrá a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo. En su aproximación a Marte, el Perseverance superó los llamados 7 minutos de terror, un periodo de ingreso y descenso en la atmósfera marciana en que la temperatura y el riesgo son máximos. Inmediatamente tras la publicación del video y dada a conocer la noticia, el nombre de Camila Velasco se hizo tendencia. Con 29 años, fue la primera boliviana ingeniera espacial que participó en la elaboración del rover, que precisamente ayer se asentó en la superficie del planeta rojo como parte de la misión Perseverance para buscar indicios de vida. Con el corazón lleno de orgullo, se expresó su padre, Enrique Velasco, quien mencionaba trabajó arduamente en esta elaboración. Este jueves 18 de febrero se hizo historia en el espacio. Camila vive en Francia, desde donde siguió por televisión y también redes sociales la transmisión de la NASA, que luego de 7 meses lograba esta hazaña. Desafortunadamente no logramos contactarnos con ella porque nos aseguró: tenemos muchos pendientes que resolver durante este viernes. Sin embargo, la tendremos en exclusiva la siguiente semana, así que no se pierda la entrevista. Minutos dedicados a compartir con ustedes algo de la obra que ha dejado el señor Lucho Aldana. Falleció por causas naturales, de acuerdo a la versión de sus familiares, durante la víspera. Luis Antonio Aldana Quispe, mejor conocido como Lucho Aldana, dejó el plano terrenal a los 89 años. Cantautor tarijeño que ha representado muy bien a nuestra nación. Su memoria vivirá en la música y en el corazón de todos los tarijeños. Nació en la localidad de Santa Rosa, ubicada en la provincia Gran Chaco, del departamento del sur del país, e inició su vida en la música a los 6 años con el violín. Instrumento al que dedicó su vida, decía que el instrumento de cuerdas no requería de un maestro, sino de talento para su ejecución y sobre todo pasión, que claramente lo representaba. El violín no necesita maestro para aprender a tocar, no, solo necesita talento. Si no hay talento, no se puede, decía el músico que destacó en el grupo Los Montoneros de Méndez. Y nuestro homenaje a través de esas imágenes y también de sus piezas musicales, su legado que estará presente durante la eternidad. Preste atención. Chacarera para Lucho Aldana, primera. Dicen que viene de abajo, dicen que viene de arriba, pero si ayer yo lo he visto al hombre con barba y chiva. Le han dicho que es entrerriano, pero él es carapareño. Bien, de esa manera hemos llegado al final de Antes de Mediodía. Aprovechando los siguientes segundos para decirle gracias a la familia de Radio Fides por habernos acogido tan bien durante estas semanas. Concluyó nuestra etapa de reemplazo y el lunes ya tienen a John Arandia acá, junto a ustedes. No se lo pierdan, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.